y el Fondo de Empleados de la Universidad de San Buenaventura. Nos complace iniciar la segunda jornada académica con la conferencia Bioética Secular y Bioética Católica, Paradigmas y Confrontaciones, a cargo del doctor Mauricio Fagioni, OFM. Él viene de Italia. El doctor Fagioni es licenciado en Medicina y Cirugía de la Universidad de Pisa, es licenciado en Teología Moral en la Academia Alfonsiana de Roma, especialista en endocrinología en la Universidad de Florencia, doctor en Teología Moral en la Academia Alfonsiana de Roma, es profesor de bioética en la Academia Alfonsiana de Roma, profesor invitado de la Facultad Teológica de la Italia Central en Florencia, profesor invitado del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma y profesor invitado de la Pontificia Universidad Antonianum de Roma. Es consultor de la Congregación para la Doctrina de la Fe, consultor de la Congregación para las Causas de los Santos, consejero del Tribunal de la Penitenciaría Apostólica, miembro del Comité de Ética del Hospital Niño Jesús de Roma, miembro de la Academia Pontificia Provida y fue miembro de la Comisión Regional de Bioética de la región de Toscana. Además fue miembro del Comité de Ética de la Fundación Estela Maris. Escuchamos entonces la conferencia Bioética Secular y Bioética Católica, Paradigmas y Confrontaciones. Buenos días a todos. La bioética toma forma al final de los años 60 del siglo pasado como una nueva disciplina o como una nueva área disciplinar con un estatuto epistemológico complejo. Fundamentalmente la bioética es una ética aplicada. Su tarea es la de responder a los múltiples desafíos que debe afrontar la sociedad civil, dado el progreso de las ciencias biomédicas, los problemas del medio ambiente, la nueva sensibilidad respecto a los derechos humanos. Bioética y bioéticas. La bioética ha nacido y se ha desarrollado en un contexto ético pluralista y relativista. Según la análisis aguda de Engelhardt, es un bioeticista norteamericano, la bioética se mueve en un mundo de extranjeros morales. Extranjeros morales. Un mundo que se presenta heterogéneo desde el punto de vista ideal y que por lo tanto no alcanza a encontrar un lenguaje común ni contenidos éticos compartidos. La propuesta de Engelhardt, que se presenta explícitamente como una demostración neocontractualista de tipo rawlsiano, toma cuerpo a partir de la constatación de la incapacidad de la razón para establecer referencias éticas compartidas y de la consecuente fragmentación ética típica del mundo tardo-moderno. Este es un texto de Engelhardt. El problema de articular una política sanitaria justificable será examinado dentro del marco de nuestras limitaciones intelectuales y morales. En primer lugar, la razón humana no es capaz de proveer para la moral y la teoría política aquello que nosotros hemos dado por cierto desde hace tiempo, una visión moral significativa. El original es contentful, llena de contenidos. Una visión moral con contenidos morales, justificada racionalmente. En segundo lugar, el mundo contemporáneo se caracteriza por la fragmentación y la polarización moral por parte de algunos y de la apatía moral por parte de otros. La apatía moral es una
en parte una consecuencia socioantropológica de los límites del razonamiento moral, lo cual es una debilidad ontológica. La regla moral fundamental para conseguir la coexistencia de los diferentes referentes morales es la regla de permiso. A cada uno está permitido hacer todo aquello que no lesione la autonomía de los otros. Es una ayuda para la convivencia, ma no supera el relativismo y la Babel ética de nuestro tiempo. Muchos pensamos que es posible superar las dificultades de este relativismo y que el pensamiento débil postmoderno no representa la única expresión de la razón humana, pero debemos estar de acuerdo con Engels, al menos en este punto. En las sociedades occidentales actuales se pueden encontrar universos éticos conflictuales y con dificultad se encuentran mediaciones a nivel legislativo. Quien está acostumbrado a pensar en la bioética de manera singular puede quedar perplejo, pero es una constatación empírica que existen diversas declinaciones de la bioética, consecuencia del pluralismo ético de nuestro tiempo. Viéndolo bien, la existencia de diversas bioéticas era ya implícita en la definición clásica de la disciplina contenida en la Enciclopedia de Bioética. La definición es esta. La bioética es el estudio sistemático de la conducta, del comportamiento humano en el ámbito de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud, examinando esta conducta a la luz de los valores y de los principios morales. Los valores y los principios morales presentes en el panorama de la cultura actual son múltiples y se refieren finalmente a visiones antropológicas diversas. Existen tantas bioéticas como éticas y tantas bioéticas como antropologías. Bioética secular y bioética católica. Un aspecto particular de la multiplicidad de las bioéticas se presenta en los países de cultura católica como Italia o España, o en países con presencia católica significativa como los Estados Unidos. En esos países, la confrontación entre la bioética católica y la laica o secular se hace radical e irreconciliable. Por ejemplo, es la durísima confrontación entre grupos pro-choice y grupos pro-life en los Estados Unidos. Nuestra ponencia refiere a la situación cultural de esos países, que es diferente, pienso, de la situación en Colombia. Una situación diferente, de confrontación, bueno. Hablar de bioética laica de manera diferenciada es una aproximación cómoda. Existen fuera de las posiciones confesionales y religiosas teorías éticas y antropológicas diversificadas, en las cuales, pero, podemos encontrar aspectos comunes, como la situación de los valores de la subjetividad y de la autonomía y la prevalencia del discurso fenomenológico, o más aún descriptivo, respecto al discurso ontológico o metafísico. Es claro que se trata de líneas de tendencia diversamente tematizadas y justificadas, pero que sin duda dejan percibir un clima cultural compartido, una especie de bioética laica estándar, un estándar secular, expresión de una ortodoxia laica espontánea. También la expresión bioética católica es bastante vaga y es necesario entonces hacer algunas precisiones, porque hablar de bioética católica en modo indiferenciado puede causar dificultades desde el punto de vista epistemológico y práctico. Nos parece justificado y prácticamente útil distinguir entre bioética racional de inspiración católica, una bioética filosófica, y bioética teológica católica. La bioética teológica
es la teología moral que se aplica a las cuestiones que tienen que ver con los comportamientos en el campo de la ciencia, la vida y en el cuidado de la salud. La bioética teológica, los fundamentos de la reflexión tienen sus raíces en la revelación y en la tradición, y en la realidad humana se lee a la luz de la relación entre el hombre y el Dios cristiano. También en la teología actúa la razón. La teología, en efecto, es la reflexión racional acerca de la experiencia del fe. La doctrina bioética enseñada de la fe, pero, su punto de partida de la teología no es la razón, sino la experiencia de la fe. Este es el problema. La razón actúa, el punto de partida es la fe, la experiencia de la fe. La doctrina bioética enseñada por el magisterio, la bioética magisterial, el modelo de la bioética magisterial, es una expresión particular de la bioética teológica. Las mismas enseñanzas magisteriales contemporáneas son propuestas mediante argumentos fundamentados en la palabra de Dios y sobre argumentos elaborados a la luz de la razón. La Iglesia Católica se pide a los fieles acoger estas enseñanzas con espíritu religioso. En el contexto de una sociedad democrática, la bioética teológica, y más aún la bioética oficial del puente magisterial, expresan la posición de un grupo de personas, los fieles católicos. Eso es el sentido de la enseñanza magisterial. Representa un grupo de fieles. Las posiciones de la bioética teológica requieren ser tomadas en consideración como expresión de las opiniones de ciudadanos, pero sus argumentos no pueden ser propuestos fuera de la Iglesia, porque apelan a una fe que no es compartida por todos y que no puede ser impuesta. Esta es la diferencia. En el debate público, estas argumentaciones no son fundadas. Se abren entonces para los creyentes que viven y trabajan en el mundo tres caminos. El primero consiste en poner entre paréntesis la fe, en cuanto hecho totalmente privado, y pensar y actuar socialmente etsi Deus non daret, como su Dios no existe, llegando en ocasiones a profesar una doble verdad, la verdad de la fe como creyentes y la verdad de sí, una doble verdad. El segundo camino es el del aislamiento, en el que se acepta que la sociedad civil se desarrolla según dinámicas propias y se busca simplemente el reconocimiento por los católicos de espacios de autonomía al interior de la sociedad y de sus leyes. Por ejemplo, el Estado promulga una ley sobre la eutanasia. Los católicos no quieren interferir con una actividad legislativa legítima, porque para ellos es suficiente que se reconozca al médico católico el derecho a la objeción de conciencia, que no sea obligado a practicar la eutanasia. El tercer camino, el más excelente, es el del diálogo, pues esto nos impone dejar la bioética teológica en el contexto eclesial, dejar la bioética teológica. En el contexto eclesial, en el que surge y nos exige elaborar una bioética racional de inspiración cristiana. Esta bioética racional cristiana que haga referencia a una cosmovisión cristiana, pero que hable del lenguaje común de la razón. Los valores cristianos no son anunciados de modo profético, como sucede en la evangelización, pero son argumentados y se presentan en el debate público como una voz que interactúa con otras, sin particulares privilegios derivados de la autoridad de la revelación del magisterio.
una voz que interactúa con otros, un debate. Es un debate público. En un debate público, por ejemplo, el mandamiento no matarás no se puede apoyar sobre la autoridad de Dios, legislador, pero debe ser sostenido por argumentos racionales. Esto es posible. Esto es posible porque la bioética de expresión católica refleja un ethos, una actitud ética que ha caracterizado la historia del pueblo de Dios, pero estando sus valores de fondo radicados en la persona humana, son susceptibles de ser expresados no solo en el lenguaje simbólico, polisémico, evocativo de la experiencia religiosa, sino también en el lenguaje riguroso y unívoco de la racionalidad filosófica. Llegando a este punto, podemos enunciar entonces nuestra tesis. La bioética racional secular y la bioética racional católica representan dos paradigmas equivalentes, en el sentido que en ambos la razón autónomamente enuncia principios teóricos y elabora directrices normativas dentro del panorama de sensibilidad ética y presupuestos antropológicos alternativos entre sí. La distinción entre bioética católica y bioética laica es una distinción entre dos paradigmas o modelos generales de racionalidad ética. El término paradigma è una nozione elaborata por el filósofo de la ciencia Thomas Kuhn. Entendemos aquí no solo un modo de ver e interpretar la realidad, sino sobre todo un conjunto estructurado de teorías, de valores y de normas que llevan algunas ideas de fondo, ideas madre o ideas guías. Estas ideas no siempre son totalmente explícitas y son más bien fruto de intuiciones y de opciones más que de argumentaciones, casi de postulados previos y no demostrables que hacen de horizonte de sentido al pensamiento argumental. Es un horizonte de postulados. De esos dos paradigmas que considero equivalentes e igualmente legítimos desde el punto de vista lógico, derivan consecuencias bioéticas absolutamente diferentes. Primacía de la autonomía o primacía de la vida es un problema fundamental de los dos paradigmas. Los dos paradigmas se separan desde sus fundamentos, a partir de aquello que constituye el primum ethicum, el fundamento moral, del respectivo razonamiento moral. En el caso de la bioética laica, el leitmotiv es la primacía de la autonomía del sujeto, mientras que en el caso de la bioética católica, el papel portante lo desarrolla la primacía de la vida personal. Autonomía, vida personal. El primo ético, los valores fundamentales. El valor fundamental. La primacía del sujeto ha sido uno de los pilares de la cultura occidental desde los inicios de la modernidad hasta hoy, como Romano Guardini lo había hecho ver ya en los años 40, y como ha sido recientemente subrayado por Charles Taylor. En la tardía modernidad, esta primacía ha conocido un particular éxito, pasando de la afirmación de la centralidad del hombre abstracto y universal, como en el humanismo y el iluminismo, a la centralidad del individuo. Hombre, individuo. Es una diferencia. El individuo es el existente concreto, cada uno de los que existen, que se conciben como libre y autorreferencial,
y la libertad humana es entendida como autonomía, desvinculada de toda relación significativa con el otro, como quiera que éste sea individuado. En esta antropología individualista se teoriza una libertad sin referencia a un sistema de valores que, trascendiendo al individuo, transforme en criterio absoluto de verdad moral. No puede, por lo tanto, darse normas o leyes generales y ni siquiera podrían existir, porque no existe tampoco una realidad humana constante y perenne, ni un mundo de valores compartidos a los cuales hacer referencia. El hombre mismo no está dado, no está hecho de una vez por todas, porque él crece y se desarrolla sobre la base biológica y cultural de un proyecto libremente asumido. Las consecuencias derivadas de la aplicación del principio de autonomía en el campo bioético son evidentes. Desde la autodeterminación de la mujer con respecto al aborto, como libertad de disponer del propio cuerpo, hasta el suicidio asistido, entendido como expresión suprema de la libertad y de autodisposición. La bioética católica, muy atenta al tema de la libertad, de la subjetividad, categorías deudores del pensamiento cristiano por su definición filosófica, pone el primum ethicum no en la autonomía de la persona, sino en la persona misma. Esta posición viene usualmente indicada con la expresión de ética de la sacralidad de la vida. Esta categoría de sacralidad es muy criticada por la bioética laica, que parte a menudo de una visión antirreligiosa y antimetafísica. Algunos dan a sacralidad, a la categoría de sacralidad, un tono mágico sagrado. Atribuyen a la moral católica una exaltación absoluta e incondicional de la vida biológica, relacionada con la visión precientífica de la vida. Otros, como la Lega Kruse, en un célebre ensayo, identifican la sacralidad de la vida con su intangibilidad y justifican tal intangibilidad por medio del mandamiento divino no matarás. Otros intenta recuperar la categoría de sacralidad en sentido evocativo, emotivo y parenético, de indicar que se atribuye a la vida humana valor por impulsar genéricamente al respeto por ella. La categoría de la sacralidad de la vida viene explicada en ámbito teológico, no filosófico, ma teológico, con la referencia explícita a Dios creador. Este es un texto de un magisterio. La vida humana es sagrada porque desde su inicio cuenta en la acción creadora de Dios. Permanece para siempre en una relación especial con su creador, su fin. Esto es la manera teológica de expresar la sagrada vida. No es una manera filosófica, es teológica. Esa es la razón, esta es teología. El estudio histórico de la categoría de la sacralidad muestra, sin embargo, sus orígenes precristianos y sobre todo su definición en el ámbito de la filosofía histórica, tanto griega como romana. Por ejemplo, el texto de Séneca en las cartas a Lucidium. Homo res sacra homini. El hombre sagrado para el hombre. Recuerda Hobbes. El hombre lobo por Séneca. El hombre sagrado por el hombre. Séneca en su carta a Lucidium, para afirmar el valor de la vida, escribe
esas palabras, pro, homo, res, sacra, omni. El término sacro non es católico, deriva del vocabulario jurídico romano. En realidad, salustio. En realidad es la cualidad por la cual las cosas son venerables e inviolables. Es el sentido original de la palabra sagrado. Los símbolos eran sacros y inviolables. Sacralidad es un término jurídico romano. El agente moral de la Iglesia Católica está llamado no a atribuir valor, sino a reconocer el valor intrínseco, la dignidad de toda vida humana. Esto es el corazón de la Iglesia Católica. Reconocer la dignidad de toda vida humana. Monseñor, la vida precede la autonomía como su condición de existencia y de ejercicio. Y sería absurdo que la gente moral pudiera afirmarse como sujeto libre, extinguiéndose voluntariamente como sujeto viviente. Eso es polémica con la ética segura. Es absurdo. ¿Cómo puede afirmarte como sujeto libre extinguiéndote? Es un paradojo. Segundo aspecto. Coincidencia de ser humano y persona. Junto a la primacía de la autonomía sobre la primacía de la vida, la Bélgica laica conserva la persuasión de que no todos los seres biológicamente humanos en sentido biológico, son personas en sentido ontológico y ético. Es una distinción entre el nivel biológico y el nivel ontológico, el nivel del ser, de la dignidad, del ético. Por lo tanto, no todas las vidas humanas merecen el mismo cuidado y dedicación. La distinción entre seres humanos personales y seres humanos no personales, bien entre vida biográfica y vida biológica. Biográfica significa yo soy el sujeto de la vida. Vida biológica, ¿quién? Así como las categorías de vida errónea o defectuosa, wrongful, o de vida no deseable o de vida no plenamente humana, se basan en diferencias objetivas de prestaciones típicamente humanas. Son diferencias objetivas de prestaciones típicamente humanas y en estándar de calidad de vida. Un texto del original: Not all humans are persons. No todos los seres humanos son personas. Claro. No todos los seres humanos son autoconscientes, conscious, racionales, y capaces de concebir la posibilidad de la reprobación y del odio. Ejemplos de seres humanos no personales: fetuses, infants, the profoundly mentally retarded, the hopelessly comatose provide examples of human persons. Los fetos, los recién nacidos, los retardados mentales graves, todas las personas, seres que se encuentran en coma sin esperanza, constituyen ejemplos de no personas humanas. Tales entidades son miembros de la especie humana,
especies humanas, claro, biológicamente humanos. No tienen estatutos en sí mismo, por sí mismos, en la comunidad moral. Es un contractualista, la categoría de comunidad moral es típica. No son partícipes primarios de la empresa moral. Solo las personas humanas tienen dicho estatus. En este modelo falta, sin embargo, un fundamento que sea intrínseco a la persona para los derechos de los sujetos, incapaces de autonomía, racionalidad y reciprocidad. No tienen un fundamento en sí mismo, porque no son personas humanas. Aquellos que aún no tienen esas características, como los fetos, aquellos que ya no las tienen como los enfermos en estado vegetativo permanente, aquellos que no las tendrán nunca, los retardados mentales graves, no son personas en sentido estricto. Sus eventuales derechos les son atribuidos mediante el consenso y el acuerdo de la comunidad moral, aun cuando se considerará la necesidad de tutelar de cualquier modo esas existencias excluidas, los límites de la humanidad, es descrito en caso de conflicto con los intereses de los agentes morales verdaderos, es obvio que prevalecerán los derechos de esos últimos. Otro aspecto de la falta de coincidencia entre ser humano y persona se presenta en el uso que la ética laica hace de la categoría de la calidad de la vida. Existen vidas que no alcanzan y no alcanzarán estándar de prestaciones adecuadas, que no se consideran merecedoras de tutelas o de la misma tutela, la cual gozan las vidas de buena calidad. Esta convicción explica la práctica del aborto eugenésico o de la eutanasia neonatal y puede llegar incluso a establecer no solo su justificación, sino también su deber. La ética de la calidad de la vida, así entendida, conduce a discriminaciones entre los seres humanos en cuanto tiene que ver con su dignidad y sus derechos. La ética católica tiende al contrario a reconocer la dignidad de todo ser humano y considera con particular atención la voz, el llamado que surge de las existencias más frágiles. La impresión es que la intuición ética, no es intuición, no es una intuición ética, ethos, del valor de todo ser humano precede y fundamenta la afirmación de su plena calidad personal desde el punto de vista ontológico. Es una inversión de la estructura lógica clásica que fundamenta la ética y la ontología. Aquí la ontología es fundada en la ética, es el sentido del ética humano, el primo motivo. Las consecuencias ontológicas no son los fundamentos. El fundamento es la intuición ética, la dignidad de todo ser humano. El orden de la vida humana no depende, por tanto, de la calidad de su actividad, sino del hecho mismo de ser una vida humana. La vida humana se autoacredita. Aunque la vida de una criatura humana puede ser considerada por los demás como una vida de vaca, permanece siempre la cualidad fundamental de la vida, que no depende de sus cualidades accidentales, sino del valor en sí de la vida humana, y que permite valorar la vida humana en sí misma, aun cuando su calidad se reduzca a niveles mínimos. Ciertamente este enfoque refleja el ethos cristiano con su universalidad y con la consideración compasiva hacia las existencias vulnerables, frágiles o sufrientes. Pero la tesis, según la cual todo ser humano, sin distinción, debe ser tratado como una persona, es una de las ideas guía de naturaleza intuitiva. El sujeto puede acoger su paradigma ideal, aunque fuera de la revelación bíblica.
En efecto, no se puede decir que sea una tesis exclusivamente religioso-teológica, aun si es cierto que la tesis de la igualdad ontológica entre los hombres y por tanto la de su valor intrínseco es históricamente deudora de la filosofía y de la religión judeocristiana, tales orígenes no impiden que se pueda acceder a un reconocimiento de la dignidad del hombre que no pase a través de tales razones fundacionales. Es una vida de baja calidad. Un recién nacido bajo típica vida de baja calidad. Tiene su dignidad humana. Es una intuición ética de todo. Una vida non deseable, cierto, non deseable, vida humana, biológica o personal, derecho de vida o deber de muerte. El poder sobre la vida, poder total o parcial. Un tercer y último aspecto del paradigma católico, del paradigma laico, que examinaremos, es el de la intervención del hombre sobre la vida y en particular sobre la vida humana. La bioética católica subraya la relevancia ética de la naturaleza limitada al instituto de las intervenciones del hombre sobre la vida solamente a lo que ayuda o corrige la naturaleza. La ética secular, en cambio, restringe o anula la diferencia entre lo natural y lo artificial y extiende a la vida en su totalidad todo la virtud de la intervención humana. Esa diferencia el testo de Engel ¿cuánto? La paleta roja. Todavía tiene 20 minutos. Ah, Está bien. una piccola parte, pequeña siesta. Es importante el texto de Engel. En el futuro aumentará nuestra capacidad de forzar y manipular la naturaleza humana, por ese sentido biológico, para alcanzar los fines establecidos por la persona. Los fines de la persona son los fines de la naturaleza misma, el paradigma en este punto. Cuando desarrollaremos la capacidad de intervenir mediante ingeniería genética sobre las células somáticas y también las germinales, estaremos en grado de plasmar y crear, en inglés, fashion and shape, formar nuestra naturaleza humana a imagen y semejanza de los fines. Esto quiere decir, a imagen y semejanza de los fines y objetivos elegidos por las personas. Si no hay nada de sacro en la naturaleza humana, no existe ninguna razón por la cual no deba ser cambiada radicalmente por motivos apropiados y con adecuada cautela. Característico de la ética laica es el no poner límites en línea de principio a las intervenciones manipuladoras del hombre, excepto los límites dictados por la prudencia. No existe una naturaleza humana determinada, y mucho menos un proyecto divino sobre ella. El cuerpo en particular no es portador de valores antropológicos, pero revela siempre más su animalidad. El reduccionismo es una característica típica de la antropología laicas. La animalidad. Un texto muy importante de ética laica es
created from animals, criados de los animales. Nada de sacralidad en la vida humana. Created from animals. Of course, no, I'm English. De hecho, el énfasis en la autonomía del sujeto conlleva un dualismo entre libertad del sujeto que proyecta y el cuerpo que está investido del proyecto y que está privado de sentido antes de ser asumido en el proyecto del sujeto. Este dualismo, siempre tematizado abiertamente, no solo justifica la intervención en el organismo humano con base en los proyectos y deseos de las personas, sino que hace aparecer como absurda la pretensión de encontrar en el cuerpo indicios de significado ético. Hasta ahora, los valores humanos han sido expresados en la forma ofrecida por la naturaleza biológica: nacer, vivir, generar, morir, son realidades humanas cargadas de sentido que se han transmitido a través de las formas naturalmente dadas. No se percibe por qué puede ser inmoral intervenir en aquellos mecanismos naturales para sustituirlos o inventarlos, ¿no?, con nuevas formas más eficientes y más acordes a las necesidades humanas. Eso es una manera nueva de nacer. Es nueva. Bueno, ¿por qué no? El nacimiento natural, con su sentido, sus valores humanos, el nacimiento tecnológico. ¿Por qué no? De la manipulación de la naturaleza en sentido biológico y ontológico. Naturaleza que llena de significados humanos. El cuerpo humano, yo soy el cuerpo. El cuerpo es mi realidad. Los autores del Partido Católico tienen como idea guía la intuición que el respeto por los dinamismos naturales es importante para el respeto de la entera persona humana en su unidad de alma y cuerpo. No es un motivo teológico, es un motivo personalista. El respeto del cuerpo es el respeto de la persona, porque el cuerpo es cuerpo de persona. No es un argumento teológico, es un argumento filosófico, argumento personalista. Este aspecto del paradigma se fundamenta en muchos argumentos filosóficos, sobre todo en la imposibilidad de reducir el hombre a su base animal. El cuerpo humano es diferente del cuerpo animal. El cuerpo de persona. Cuerpo persona. Es un argumento filosófico secular. Se subraya la relevancia de las realidades corpóreas de los dinamismos naturales para decodificar el proyecto hombre en su totalidad de interioridad y exterioridad, de espíritu y carne, de mundanidad y trascendencia. Este es el proyecto hombre en su totalidad. El paradigma católico se acepta de intervenir sobre la naturaleza para corregir sus errores y para facilitar sus funciones, y en las variantes más abiertas, variante abierta, para crear mejores condiciones psicofísicas al hombre. No se excluye a priori los valores humanos hasta ahora expresados por ciertas estructuras corpóreas puedan ser expresados por otras estructuras artificiales. Mas prevalece una actitud de prudencia y cautela.
no se puede negar el paradigma tranquilizante católico, aun con su declinación del personalismo contemporáneo, contenga en sí residuos de biologismo. Pero no se puede negar que el superhumanismo prometeico del exaltante paradigma laico no suscite fundadas aplicaciones. Conclusión. En muchos contextos culturales actuales se enfrentan dos bioéticas, una de inspiración católica y otra laica. Son dos paradigmas que responden a dos visiones distintas de la vida, pero que desde el punto de vista epistemológico son equivalentes. No se trata de una visión de fe opuesta a una visión racional, sino de dos cosmovisiones racionales alternativas y por diversos aspectos irreconciliables de sus fundamentos. Algunos quisieran negar la existencia de esta oposición. Unos niegan dignidad racional a las posiciones de la bioética de inspiración católica, reconocen solamente la bioética laica. Otros sostienen que existe una sola razón y una sola antropología adecuada, y por lo tanto solo puede existir la bioética católica. Quien subraya el hecho de la existencia de las dos bioéticas es acusado de alimentar tensiones, de poner barreras. Al contrario, es mi opinión, indicar la existencia de modelos alternativos, mostrar su estructura lógica y estudiar críticamente sus características distintivas ofrece un aporte de clarificación que hace el diálogo más franco y más realista. Las ideas guía esenciales a los dos paradigmas son por definición alternativas y excluyentes, pero esto no impide que con buena voluntad y creatividad se puedan encontrar a nivel normativo, concreto y legislativo mediaciones equilibradas y aceptables. Gracias. Vamos a hacer la ronda de preguntas con el traductor. Despacio. Okay. Dice, la vida humana se ha encarnado en la amistad y el diálogo, antes de la primacía de la razón. Ejemplos son los presocráticos, Francisco de Asís y hoy el Papa Francisco. Estamos ante un neofranciscanismo. La privacidad de la persona è risultato della filosofia antica, sempre. Non è un privilegio della filosofia della teologia cattolica. La privacidad de la persona en la teología cristiana tiene un horizonte, un contexto particular, non è un privilegio es posible compartir esta reflexión. Francisco es un ejemplo del sentido cristiano. Bueno, el sentido cristiano es la persona ante Cristo, la persona es creada por Cristo, todo ante Cristo. El cristianismo especifica, explica, no, es fundado sobre la realidad de la persona humana como fue criada por Dios. ¿Se entiende o hacemos algún? Bueno, dice el padre que la primacía de la persona no es un privilegio de la teología ni del cristianismo. Sí, ¿han entendido bien o seguimos? Sí, ¿se entiende bien el padre? Perfecto, ok. Hay una segunda pregunta que dice... Es un moralista. Moralista también. No, él ha sido mi profesor por primera vez, siempre profesor, entonces él tiene la palabra sin más ampliaciones. Bueno.
dice la siguiente pregunta. El discurso bioético católico sobre la primacía de la vida se queda en consideraciones generales acerca del valor de la vida humana. ¿Por qué no se afirma en dicha bioética la calidad de la vida, concepto que le da concreción y realismo a la existencia de cada ser, especialmente de todo ser humano latinoamericano y colombiano? La vida es católica. La diferencia es esta: el valor de la vida humana no es dependiente de su calidad. La vida humana tiene su valor por sí mismo, porque es humana. Y porque la vida es importante, nos debemos trabajar por mejorar la calidad de vida de todos los hombres. Es diferente. La calidad de la vida es un aspecto de la vida humana, el fundamento no es la calidad. El fundamento es la vida en sí misma. Los laicos quieren separar calidad y vida, eso no es el sentido, la comprensión católica de la calidad. La calidad es un fin, porque nos trabajamos, porque la vida es importante, por su primacía. Esta es la posición católica. ¿Puede comentar? Creo que lo que ha dicho el padre, ¿no? El valor de la vida no depende de su calidad, se fundamenta en la vida misma por ser una vida humana y una vida personal. Desde la bioética laica se ha pretendido hacer una separación de la vida y de su calidad y fundamentar el valor de la vida en la calidad de la misma, lo cual contradice el valor esencial de la persona humana. Bien, aquí dice otra pregunta. Dice, ayer la doctora María Casado, en la conferencia sobre objeción de conciencia, afirmó que los bebés no nacidos no eran sujetos de derecho porque no eran personas. ¿Cuál es la respuesta frente a este tipo de afirmaciones desde una perspectiva de la bioética católica? En la conferencia, preguntas explicitada. La posición de Casado, de la doctora Casado, es la posición de la bioética laica. Son seres humanos